Buen día, mi nombre es Luisa Paula Zúñiga Castro, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa Ingeniería de Telecomunicaciones del curso Software Avanzado para Ingeniería. A continuación realizaré la sustentación del componente práctico, el cual consiste en desarrollar 3 instrumentos virtuales del punto 1 de la actividad. Entonces, nos indican inicialmente que se debe realizar un instrumento virtual que le permita a un usuario encender aleatoriamente una matriz LED. El usuario debe poder establecer el número de filas y de columnas de la matriz LED, los cuales deben de estar dentro de un valor entre 2 y 10, tanto para filas como para columnas. Y el número de LEDs a encender no debe superar la cantidad de LEDs de la matriz. Entonces acá tenemos el diagrama de bloques del punto 1. Toda la configuración del instrumento virtual se encuentra dentro de un while loop, el cual ejecuta la simulación en un bucle constante hasta que el usuario, por medio del botón Stop, no indique que se detenga la simulación. Ya para el tema del control del número de filas y de columnas y el número de LEDs a encender, se emplean 3 controladores numéricos: número de LEDs a encender, número de filas y número de columnas, para que el usuario indique pues estos valores inicialmente. Ya para el arreglo de la matriz y la cantidad de LEDs a encender, pues entonces utilizamos una estructura de caso. Dentro de ella se encuentra la función inicializar matriz, la cual indica los LEDs a encender a partir de la condición de verdadero. Entonces toma el valor inicialmente indicado por el usuario, lo pasa a estado verdadero y lo entrega posteriormente a la función reformar matriz, la cual cambia el arreglo a las dimensiones ingresadas por el usuario, el número de filas y de columnas, y este valor lo entrega a la función shuffle2d-array, la cual indica la cantidad de LEDs a encender de manera aleatoria. Y ya finalmente encontramos el array, que es el arreglo de LEDs de nuestro instrumento virtual. Ahora, para establecer la cantidad de filas y de columnas del instrumento se utiliza la función multiplicar, que toma el número de filas y de columnas ingresados por el usuario, los multiplica y esos valores los entrega a la función inRange_Anchors, la cual controla el número de LEDs que se van a encender para que estos no sobrepasen el tamaño de la matriz. Y pues utiliza la constante 1 de valor 1 para que sea el valor mínimo de LEDs a encender. Ya en el panel frontal encontramos pues toda la estructura anteriormente mencionada, los controladores numéricos, tenemos unas instrucciones de uso para el usuario y pues posteriormente avanzamos en la comprobación del funcionamiento de nuestro instrumento virtual. Damos inicializar y acá tenemos unos valores de prueba para nuestro instrumento. Entonces nos dicen que 3 columnas, 5 filas y 12 LEDs a encender. 3 columnas, 5 filas y 12 LEDs a encender. Tomamos el botón generar matriz y comprobamos que está funcionando correctamente. Ya tomamos otro valor de prueba. Tenemos 2 columnas, 3 filas y 6 LEDs a encender. 2 columnas, 3 filas y 6 LEDs a encender. Entonces, podemos observar que el programa no sobrepasa la cantidad de LEDs que contiene la
la matriz. Si le colocamos encender 7 LEDs, nos va a devolver al máximo, que son 6. Y acá tenemos otro valor de prueba. Tenemos 10 filas, 10 columnas y 98 LEDs. 10 filas, 10 columnas y 98 LEDs. Damos generar matriz y podemos observar cómo enciende los LEDs de manera aleatoria. Ahora comprobamos el valor mínimo que nos indicaban, que es de 2 filas, 2 columnas, y vamos a decir que 2 LEDs a encender. Vemos cómo los enciende de manera aleatoria y le vamos a indicar que encienda 5 LEDs para ver qué ocurre. Vemos que limita la cantidad de LEDs a encender. Y pues finalmente, para que el instrumento virtual detenga el proceso, le oprimimos el botón Stop. Ahora, en el punto 1.2 de la guía nos indican que se debe realizar un instrumento virtual que le permita al usuario hacer el cálculo de la resistencia equivalente para n resistencias en serie y paralelo. El instrumento debe contener instrucciones para el uso y el usuario puede establecer un arreglo de resistencia en el cual podrá agregar o eliminar elementos y sobre el cual se calculará el valor de la resistencia equivalente. Entonces, en el diagrama de bloques de este instrumento virtual, toda la configuración se encuentra dentro de un while loop que se ejecuta en bucle la simulación hasta que el usuario indique por medio del botón Stop que detenga el proceso. Para este instrumento se emplea un arreglo array de resistencias. En él se van a ir agregando pues cada uno de esos valores de resistencia que el usuario va a indicar por medio de un controlador numérico, el valor de nueva resistencia. Y para el cálculo de la resistencia equivalente en serie, pues ese arreglo de resistencias se van a sumar a través de la función addArrayElements, y pues posteriormente el resultado de esa suma pues nos da el resultado de la resistencia equivalente en serie. Para el tema de agregar resistencias, pues se utiliza una estructura de caso. Dentro de esa estructura de caso está la función buildArray, la cual toma el valor del arreglo de resistencias y el valor de nueva resistencia que el usuario quiera ingresar, y va agregando ese valor de resistencia al arreglo de resistencias que tenemos inicialmente. Esto lo agrega a través por medio del uso de un push button que se llama agregar resistencia. Y para el tema de eliminar las resistencias, entonces también se utiliza una estructura de caso. Dentro de esa estructura de caso tenemos la función delete from array para que el usuario pues pueda eliminar la última resistencia que contiene el arreglo. Entonces acá tenemos pues que tome el valor del arreglo de resistencias, vaya eliminando de a 1 y la última de ese arreglo, y pues nos vaya mostrando finalmente el resultado en ese arreglo de resistencias, y esto se ejecuta por medio de un push button que se llama eliminar resistencia. Ya para el tema de el cálculo de la resistencia equivalente en paralelo, se utiliza un ciclo for. Dentro de este ciclo for tenemos la función indexArray, nos permite ir sumando el resultado del arreglo de resistencias, irlo sumando, y que se divida a través de la función de división. Se divide por la constante 1 y este valor se entrega a la función de suma, y pues el resultado se guarda en esa opción de añadir registro de turno. Este resultado
posteriormente es entregado a la función de división, nuevamente por la constante 1, que finalmente nos va a arrojar por medio de un indicador numérico el valor de la resistencia equivalente en paralelo. Cabe resaltar que fuera de nuestro arreglo, de nuestra programación del while loop, tenemos en la función inicializar arreglo, pues para que cada vez que el usuario inicie de nuevo el programa, pues borre todos los datos anteriormente calculados, o sea, inicie de cero. Ya en el panel frontal encontramos las instrucciones de uso para el usuario y pues tenemos el indicador numérico de resistencia equivalente en serie, en donde vamos a ver el resultado. Tenemos el indicador numérico de resistencia equivalente en paralelo, donde podremos ver el resultado. Tenemos el control numérico para ir agregando cada uno de los valores de resistencia. Tenemos el push button de agregar resistencia, el push button de eliminar resistencia y el push button de stop para ya finalizar la simulación. Entonces realizaremos la simulación. Vamos a iniciar el instrumento virtual y vamos a agregar un valor de resistencia. Vamos a agregar resistencia, procedemos a agregar otro valor de resistencia, vamos a agregar resistencia y ahí constantemente nos va a estar arrojando los valores de resistencia equivalente en serie y resistencia equivalente en paralelo hasta en donde va el arreglo de resistencias. Entonces si agregamos un valor de resistencia más, pues podemos ver que estos valores van cambiando. Vamos a agregar otro valor de resistencia, vamos a agregar cómo el programa funciona de manera correcta. Y cumpliendo con lo indicado en la guía. Entonces ahora queremos eliminar la última resistencia, entonces oprimimos eliminar resistencia. Podemos observar cómo se elimina nuestro arreglo. Ahora queremos agregar otra resistencia, entonces incluimos un nuevo valor y damos a agregar resistencia. De este modo podemos comprobar el correcto funcionamiento de nuestro instrumento virtual. Ahora le damos stop para detener la simulación. Ahora en el punto 1.3 de la guía nos indica que se debe realizar un instrumento virtual que le permita a un usuario hacer el cálculo del divisor de voltaje entre dos resistencias. El usuario debe poder establecer el valor de dos resistencias para hallar el divisor. Este debe ser un valor entre 10 y 1.000.000 y el valor de voltaje de entrada debe ser un valor entre 1 y 120. El instrumento virtual debe entregar el valor de cada resistencia según las siguientes ecuaciones. Entonces, acá en el diagrama de bloques para este instrumento virtual, al igual que los demás instrumentos virtuales, toda la configuración se encuentra dentro de un while loop para que se ejecute en bucle y el usuario pueda controlar la simulación por medio del botón stop. Dentro de este while loop se encuentra una estructura de caso para controlar el cálculo de este divisor de voltajes por medio del push button que se muestra acá en pantalla, botón para realizar el cálculo. Dentro de esta estructura de caso tenemos tres controladores numéricos, el cual nos permite que el usuario ingrese el voltaje de entrada, valor de la resistencia 1 y el valor de la resistencia 2. Posteriormente, por medio de la función de multiplicación, se toma ese voltaje de entrada
y se multiplica con el valor de la resistencia 1 ingresado por el usuario. Y este resultado se entrega a la función división, que a su vez conectada por medio de la función suma, toma el valor de la resistencia 1 y lo suma con el valor de la resistencia 2, y este resultado lo envía a esta función de división, y el resultado que obtenemos es el voltaje divisor en la resistencia 1, que se puede observar por medio de un indicador numérico. Y para el divisor de voltaje en la resistencia 2, pues esa función de suma toma ese valor de la resistencia 2 y de la resistencia 1, arroja su resultado, que ingresa a la función división, que a su vez también está conectado a una función de multiplicación que toma el voltaje de entrada y lo multiplica por el valor de la resistencia 2, y este resultado entregaba acá la función división, que posteriormente nos indica ese voltaje divisor en la resistencia 2 por medio de un indicador numérico. Entonces, en el panel frontal podemos observar que se cuenta con las instrucciones de uso para que el usuario siga ese paso a paso, y pues posteriormente nosotros vamos a confirmar el correcto funcionamiento del instrumento virtual. Entonces le damos iniciar. Nos dicen que los valores de voltaje de entrada deben de estar entre 1 y 120, entonces vamos a hacerlo con el valor máximo 120, y que los valores de resistencia deben de estar entre 10 y 10.000, entonces vamos a dar el valor de resistencia 1 en 10 y el valor de resistencia 2, perdón, hasta 1.000.000, entonces lo llevamos hasta 1.000.000 y oprimimos el botón para realizar el cálculo. Entonces podemos observar el voltaje divisor en la resistencia 1 y el voltaje divisor en la resistencia 2. Realizamos otros valores de prueba. Entonces damos que el voltaje sea 100, que la resistencia 1 sea 50 y que la resistencia 2 sea 1300. Le damos calcular, realizar el cálculo. Vemos cómo el instrumento virtual cumple con las instrucciones dadas. Realizamos un nuevo valor, una nueva prueba, unos nuevos valores. Podemos observar que efectivamente se realiza los cálculos de manera correcta. Y procedemos a detener el instrumento virtual, la simulación. Oprimimos Stop. Podemos observar que se detiene la simulación. De este modo damos por terminada la sustentación. Gracias.